Era una noche de viernes, en 2008. Dublín respiraba rutina, alcohol y ruido. En el Ardley Inn, al norte de la ciudad, Anthony Russell bebía con amigos, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. De pronto, la puerta se abrió. Dos hombres entraron al pub. El silencio duró apenas un segundo. Uno de ellos sacó un arma. Disparó. El pánico estalló. Gritos, cuerpos al suelo, mesas volcadas. Russell fue el objetivo. Recibió varios disparos en la parte superior del cuerpo. El tirador huyó de inmediato en un Nissan Almera plateado. Minutos después, el coche apareció abandonado en un callejón detrás de unas casas en Merrifield Drive, a pocos metros del pub. Dentro, la policía encontró una pistola. Russell fue trasladado de urgencia al hospital Beaumont. Luchó durante 1 hora y media. No sobrevivió. Tenía 2 hijos. Iba a casarse al mes siguiente. No era la primera vez que escapaba de la muerte. 2 años antes, ya había sobrevivido a un ataque armado en su propia casa. Vivía sabiendo que el peligro lo seguía. Russell formaba parte de la banda liderada por Christy Griffin, un criminal que en 2007 había sido condenado a cadena perpetua por la violación de una menor. Aquel crimen no solo destruyó una vida, destruyó también a la propia organización. La revelación provocó una ruptura interna. Viejas lealtades se quebraron. El conflicto se trasladó a las calles del norte de Dublín. Lo que siguió fue una guerra abierta. Asesinatos, ataques con granadas, ajustes de cuentas. El barrio se convirtió en un tablero de venganza. Tras la muerte de Russell, la policía lanzó redadas masivas. Más de una docena de personas fueron interrogadas. Entre ellas, un nombre sorprendió a todos. Tenía solo 17 años. Jason Buddha Molyneux. Para entonces, ya era conocido por las autoridades. Su carrera criminal había comenzado a los 13. Pequeños delitos al principio. Robos, violencia, armas. A los 17 ya no era un aprendiz, era un ejecutor. Los investigadores creían que había formado parte del grupo que asesinó a Anthony Russell. Y no era la primera vez que su nombre aparecía ligado a un homicidio. 2 años antes, con apenas 15, había sido vinculado a un plan para matar a un rival. Vestía un chaleco antibalas, saltó de un coche y entró en un complejo de viviendas en busca de objetivos. Aquella noche no encontró a su presa, encontró a la policía. Fue arrestado tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta robada. Pero el mensaje era claro. No era un adolescente cualquiera. Con el paso de los años, su historial creció de forma alarmante. Más de 120 condenas, drogas, cuchillos, delitos con armas de fuego. Nunca fue acusado formalmente por el asesinato de Russell. Aún así, su sombra se extendía. Las autoridades lo señalaron como sospechoso en al menos 4 asesinatos más. Entre ellos, el de Mad Mickey DeVoy en 2014. La ejecución de un asociado del cartel Kinahan en 2017 y un doble homicidio brutal que acabó con la vida de una mujer inocente y su amiga. Buddha se movía entre alianzas peligrosas. Mantenía vínculos estrechos con la familia Hutch, en especial con Derek Del Boy Hutch, sobrino del temido Monk. En 2016 fue sorprendido con una motocicleta robada. La policía creía que estaba destinada a un ataque durante la guerra entre los Hutch y los Kinahan. 2 años después, la violencia volvió a cobrar su precio. El 20 de enero de 2018, Derek Hutch se convirtió en otra víctima del conflicto. La 14ª. Eran alrededor de las 3 de la tarde. Derek, padre de 2 hijos, llegó a una obra en Clover Hill Road acompañado por otros 2 hombres. Cuando el vehículo se detuvo, él permaneció dentro. Entonces, otro coche apareció a su lado. 3 disparos, a quemarropa. Las balas lo alcanzaron en la cabeza y en el brazo. El silencio regresó tan rápido como había sido roto.
En Dublín, la violencia no siempre avisa. A veces solo espera el momento exacto. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, Derek fue declarado muerto en el lugar. No hubo nada que hacer. Su funeral se programó para la semana siguiente. El velatorio se celebraría en Buckingham Street Upper, a pocos metros de la casa de su amigo, Jason Buddha Molyneux. Buddha asistió al velatorio, callado, observando. Tenía la intención de cargar el ataúd de su amigo durante el funeral. Sin saberlo, estaba caminando hacia su propio final. Tras abandonar el velatorio, regresó a casa, donde vivía con su madre y su hermana. Todo parecía en calma, demasiado en calma. Alrededor de las 8:45 de la noche, Buddha salió de casa. Dijo que iba a reunirse con un amigo en los apartamentos James Larkin, a escasa distancia. Nunca llegó. Minutos después, una furgoneta Renault Kangoo se acercó lentamente. Dentro viajaba un equipo armado, un grupo preparado para matar. Buddha fue alcanzado hasta 13 veces. Disparos a quemarropa, sin margen de reacción. A pesar de haber sido advertido por la policía, esa noche no llevaba su chaleco antibalas. Su madre había notado algo extraño durante el día. Personas observando la casa, movimientos repetidos. Por precaución, él había evitado salir. Cuando intentó llamarlo y no obtuvo respuesta, la inquietud se apoderó de ella. Decidió salir a buscarlo. Entonces escuchó un estruendo seco, un disparo. Se puso las botas a toda prisa y salió al balcón. Desde allí vio 4 destellos provenientes de los apartamentos James Larkin. Sin miedo, gritó. Insultó a los atacantes. Luego corrió hacia su hijo. Cuando llegó hasta él, lo encontró gravemente herido. Le preguntó quién le había disparado. Buddha no respondió. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mater. Murió poco después. El arma utilizada fue una pistola suiza Sphinx, un modelo extremadamente raro en Irlanda. Apareció dentro de la furgoneta, parcialmente calcinada. Lo ocurrido resultó aún más impactante por el contexto. Había una fuerte presencia policial en la zona debido al funeral de Derek Hodge. Aún así, los asesinos no dudaron. Estaban dispuestos a asumir cualquier riesgo para eliminarlo. Buddha había quedado atrapado en el centro del conflicto entre los Kinahan y los Hodge por su cercanía a esta última familia. Tras el asesinato de Derek, incluso estando en libertad bajo fianza, organizó una reunión estratégica de miembros del entorno Hodge en un pub del norte de la ciudad. Pero no todos creían que esa fuera la única razón de su muerte. Otra teoría apuntaba a un conflicto más antiguo, una enemistad previa a la guerra Kinahan-Hodge, rivales que llevaban años esperando el momento adecuado. La policía había advertido a Buddha en múltiples ocasiones. La amenaza era real, inminente. El motivo más sólido señalaba a una cadena de venganzas sin cerrar. Se sospechaba que Buddha estaba vinculado a un intento de asesinato contra el criminal Derek Butler DeVoy. En lugar de él, las balas alcanzaron a su hermana, Antoinette Carey DeVoy, madre de 6 hijos, y a su amigo Clinton Shannon. Ambos inocentes. Ambos asesinados dentro de una casa en Ballymun en agosto de 2017. 3 años antes de ese doble homicidio, Buddha habría sido el autor del asesinato de Michael Mad Mickey DeVoy, hermano de Derek. Michael fue abatido poco después de salir de prisión. Para muchos, la muerte de Buddha fue venganza pura. Michael había sido el principal sospechoso de un tiroteo ocurrido en 2013 a la salida de una fiesta en un pub de Dublín. Nadie murió, pero el traficante Greg Lynch recibió un disparo en la cabeza y varios inocentes resultaron heridos. Aunque el asesinato de Michael DeVoy nunca se resolvió, la policía creía que su muerte estuvo ligada a represalias
dentro del mismo entramado criminal. Buddha fue interrogado en varias ocasiones por estos hechos. Nunca fue acusado formalmente, nunca juzgado. Pero en ese mundo, la ausencia de cargos no significa absolución. A veces, la sentencia llega antes que el tribunal. Las asociaciones del entorno de Ballymun señalaron durante años a Buddha como responsable indirecto de aquellas muertes. Eso llevó a la Garda a explorar una posibilidad inquietante, que hubiera sido marcado por su propio círculo. Tras una investigación prolongada, los detectives concluyeron que Jason Buddha Molyneux no fue asesinado por un solo hombre. Cayó víctima de una operación coordinada, varios individuos trabajando en conjunto, un plan diseñado con frialdad. Se realizaron arrestos, interrogatorios, registros, pero hasta hoy nadie ha sido acusado formalmente por su asesinato. Una tarde soleada de agosto de 2017, un tranquilo complejo residencial de Ballymun, en las afueras de Dublín, se convirtió en escenario de una de las tragedias más impactantes del crimen irlandés. Niños jugaban en la calle, vecinos conversaban, la vida seguía su curso. A las 4 de la tarde, Derek Butler Devoy, traficante convicto, estaba en el jardín delantero de la casa de su madre. Sostenía a un bebé en brazos. Entonces, un Opel plateado se detuvo lentamente en la entrada. Un solo hombre descendió del vehículo. Derek lo vio y entendió. Soltó al niño y huyó por la parte trasera de la vivienda. El atacante avanzó sin dudar. Entró al jardín y disparó. Múltiples detonaciones rompieron la calma del vecindario. El tirador escapó en segundos. Derek sobrevivió, pero otros no. Su hermana, Antoinette Carey Devoy, madre de 6 hijos, estaba en la puerta de la casa. Fue alcanzada por las balas. Murió allí mismo. Clinton Shannon, de 30 años, amigo de la familia, estaba sentado en un coche estacionado frente al jardín. También fue asesinado. 2 inocentes. A plena luz del día, el ataque sacudió a toda Irlanda. Aunque Derek era el objetivo, el precio lo pagaron quienes no tenían nada que ver con ese mundo. Derek Devoy no era un desconocido para la policía. Había pasado más de una década en prisión por delitos relacionados con armas de fuego. Era el menor de 3 hermanos, el único que seguía con vida. Conocido como un criminal peligroso, mantenía vínculos con grupos paramilitares y redes criminales del norte de Dublín. En 2007 fue encarcelado por su participación en un intento de robo a mano armada en una oficina postal de Ballybog. Un año antes, había sido arrestado junto a otros 4 hombres en un convoy de vehículos. Se les incautaron armas y munición. Recibió una condena de 7 años. Pero incluso estando en libertad bajo fianza, su violencia continuó. En 2005 fue arrestado por un tiroteo desde un vehículo en movimiento en Ballymun. Junto a otros 2 hombres, se inclinó desde el coche y disparó hasta 5 veces contra vecinos, con los que mantenía una disputa. Fue identificado cuando el pañuelo que cubría su rostro cayó brevemente. Un testigo lo reconoció. Nadie murió, pero fue condenado por posesión de una escopeta con intención de poner en peligro la vida. Otros 7 años de prisión se sumaron a su condena anterior. El origen de esa violencia fue tan banal como perturbador. Todo comenzó en 2001. Una disputa entre 3 familias de Ballymun, el lugar donde debían colocarse los contenedores de basura. Primero fueron insultos, luego amenazas. En cuestión de semanas, el conflicto se intensificó. Una tercera familia se vio involucrada. Derek y su hermano Michael, conocido como Mad Mickey Devoy, se armaron. Comenzaron los ataques. La Garda acusó a 7 miembros de las 3 familias por alteraciones del orden público.
El juez describió el caso como una guerra hirviente de hostilidad. Las penas fueron suspendidas. Parecía el final, pero no lo fue. 7 meses después, en mayo de 2002, un nuevo ataque con armas de fuego sacudió el vecindario. Michael amenazó a 2 miembros de una de las familias, jurando que les volaría la cabeza tras otra discusión por los contenedores. En junio, el conflicto cruzó un punto sin retorno. El cañón de una escopeta atravesó el panel de vidrio junto a la puerta principal de una vivienda. El disparo destrozó paredes y muebles. La familia estaba dentro. Milagrosamente, nadie resultó herido, pero el mensaje quedó claro. En ese mundo, incluso las disputas más pequeñas podían terminar en sangre. Algunos miembros de la familia lo vieron en su propio jardín. Michael DeVoy llevaba una peluca rubia de mujer como disfraz mientras subía a un coche para huir. Aquella imagen quedó grabada en la memoria de los testigos. Más tarde fue condenado a 4 años de prisión por amenazar de muerte a 2 de ellos. Durante la audiencia de sentencia, salió a la luz una vida marcada por el encierro. Michael era portador de VIH y hepatitis C. Había pasado la mayor parte de los 20 años anteriores entre rejas. Entre 1986 y su comparecencia ante el tribunal, con solo 34 años, la libertad fue para él un estado pasajero. El periodo más largo fuera de prisión no superó los 13 meses. En un momento dado, Michael y su hermano, Derek DeVoy, estuvieron encarcelados al mismo tiempo, ambos por incidentes distintos, ambos por violencia armada. Michael salió brevemente en libertad tras cumplir su condena, pero la calma no duró. Poco después cometió otro delito y regresó a prisión. Su final llegó sin aviso. El sábado 18 de enero, apenas un día después de recuperar la libertad en 2014, miembros de la Garda interrumpieron a varios individuos no identificados que arrojaban un cuerpo por encima de un muro, en un callejón oscuro. El cadáver fue identificado poco después. Era Michael DeVoy. Había sido advertido previamente por la policía de que su vida corría peligro. Por eso llevaba un chaleco antibalas, pero no sirvió. Le dispararon en el cuello y en la cabeza. La principal teoría apuntó a una represalia. Michael era sospechoso de haber participado en un intento fallido de asesinato 3 meses antes, contra Greg Lynch, un traficante de heroína vinculado al cártel Kinahan, frente a un pub del norte, de Dublín. Personas cercanas a DeVoy creían que Jason Buddha Molyneux, asesinado en 2018, y otros habían estado implicados en su ejecución. En el momento de la muerte de su hermano, Derek DeVoy seguía encarcelado. Cumplía el resto de sus condenas por robo a mano armada y tiroteos desde vehículos. Aunque estaba cerca del final de su pena, las autoridades se negaron a concederle un permiso temporal, ni siquiera por unas horas, para asistir al funeral de Michael. Su historial dentro de prisión era explosivo. Problemas constantes, conducta impredecible. Durante un tiempo fue segregado del resto de los reclusos en un ala especial de la prisión de Port-Louis. Cuando recuperó la libertad en febrero de 2015, la Garda desplegó un operativo de seguridad alrededor de su casa en Ballymun. Temían que buscara venganza por la muerte de su hermano, o que reavivara antiguos conflictos que, increíblemente, se remontaban a disputas vecinales por los contenedores de basura. También existía el miedo de que intentara atacar a quienes habían testificado contra él en el caso del tiroteo desde el coche. Derek, por su parte, estaba convencido de que correría la misma suerte que Michael. Poco después, llamó la atención de las autoridades al intentar transferir cerca de 100.000 euros a una cuenta bancaria en el Reino Unido. Tras recibir nuevas advertencias sobre amenazas contra su vida,
huyó a Inglaterra. Pero cuando su dinero fue incautado, se vio obligado a regresar a Irlanda. 2 años más tarde, quedó atrapado en una nueva guerra local, un enfrentamiento con una facción rival de traficantes en Ballymun. La violencia escaló rápidamente, ataques con bombas caseras, tiroteos nocturnos. Derek buscó apoyo en la nueva Inla y en otros criminales armados. En 2020, convertido ya en uno de los hombres más perseguidos del submundo criminal irlandés, fue condenado a 15 años de prisión. Los cargos estaban relacionados con una serie de delitos con armas que estuvieron a punto de provocar una masacre y la muerte de 3 agentes de policía. En marzo de 2019, testigos, incluidos niños, observaron a un Derek paranoico disparar 2 tiros al aire en una zona común muy concurrida de Ballymun. Para entonces, estaba huyendo de múltiples enemigos del crimen organizado. Tras sobrevivir al atentado fallido que había acabado con la vida de su hermana y un amigo, la Garda le advirtió de al menos 4 amenazas de muerte creíbles. Cuando agentes desarmados llegaron a confrontarlo, Derek escapó. Disparó un tiro a través de su camiseta mientras intentaba ocultar un arma. Luego irrumpió en la casa de una familia inocente, convencido de que los policías que lo perseguían podían ser sicarios disfrazados, como los del ataque al Hotel Regency en 2016. La escena fue surrealista. Los agentes lo encontraron sentado en el inodoro del baño, apuntándoles con una ametralladora. Esperaron. Cuando bajó el arma, se lanzaron sobre él. El forcejeo terminó allí. Un hombre consumido por la violencia, atrapado al fin por el mismo miedo que había sembrado durante años. Durante el forcejeo, el caos estalló. Disparos brotaron de una potente subametralladora PM-63 Makarov de 9 mm, un arma capaz de escupir 660 balas por minuto. Al mismo tiempo, una granada yugoslava M75 sin seguro rodó por el suelo. En el bolsillo del agresor llevaba muerte pura. La granada tenía un radio letal de casi 20 metros. Uno de los agentes salvó la vida por centímetros. Una bala silbó junto a su oído. Rozó el borde de lo irreversible. Tras la captura y retirada del sospechoso de la vivienda, el escuadrón antibombas del ejército ejecutó una detonación controlada. La explosión dejó la casa inhabitable durante meses. Desde entonces, el implicado no ha vuelto a ver la calle. Octubre de 2013. La noche cae temprano. El frío se cuela en las calles del norte de Dublín. Arriba, en el pub Hanlons de Cabra, una fiesta de cumpleaños número 21 avanza entre risas, música y alcohol. Entre los asistentes está Greg Lynch, uno de los narcotraficantes más temidos de la ciudad. A las 2:30 de la madrugada, Lynch sale a fumar. No percibe el peligro, no lo ve venir. En la acera, un hombre vestido de negro se acerca, el rostro cubierto por una pasamontañas. La distancia es mínima. Un disparo, luego otro. La bala impacta en el rostro de Lynch. Su mandíbula se fractura al instante. El mundo se convierte en dolor. Mientras cae al suelo, el infierno continúa. El atacante cruza la calle y descarga una lluvia de balas contra la multitud que permanece afuera del pub. Gritos, sangre, confusión. 3 mujeres inocentes resultan heridas por el fuego indiscriminado. Con una bala aún alojada en la cabeza, Lynch es trasladado de urgencia al Hospital Mater. Su estado es crítico. Entra en coma. Durante horas, su vida pende de un hilo. Los médicos luchan contra el tiempo. El tirador huye. Un BMW de color claro lo espera. El motor arranca. Desaparece en la noche. Poco a poco, las piezas encajan. Detrás del ataque no había improvisación. Había orden. Había jerarquía. El autor intelectual no era un sicario cualquiera.
Era uno de los hombres más poderosos del crimen europeo. Pero ¿quién era realmente Greg Lynch? ¿Y por qué alguien querría verlo morir de una forma tan pública? Originario del complejo Oliver Bond Flats, Lynch construyó su imperio desde las sombras. Aunque cambiaba de domicilio, su control sobre el narcotráfico del centro de Dublín nunca se debilitó. Transformó bloques de viviendas en mercados abiertos de droga, donde la infancia convivía con jeringas rotas y pipas de crack en el suelo. Los vecinos vivían atrapados entre el miedo y el silencio. Luchaban en privado por recuperar su comunidad. Pero la violencia siempre iba un paso por delante. 11 cámaras de seguridad. El primer golpe serio a su imperio llegó en 2003. La Unidad Nacional de Drogas lo arrestó tras una importante incautación de heroína cerca del Red Cow, en el sur de Dublín. En 2004 fue condenado a 8 años de prisión, 2 de ellos suspendidos. Tras su liberación, regresó más fuerte, más protegido. Aliado de ejecutores conocidos y figuras clave del bajo mundo, Lynch se convirtió en una pieza central del cártel Kinahan. Controlaba operaciones en el sur del centro urbano con mano firme. La policía lanzó la operación Golden Eye. Irlanda y España compartían información. El cerco se cerraba. Para 2010, la inteligencia policial estimaba que Lynch dirigía una red de más de 60 distribuidores. Uno de los rangos más altos del cártel en territorio irlandés. Se movía en vehículos de lujo, jeep blindados, con chofer personal. Para entonces, su nombre ya estaba en la cima de la lista de objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad. Y aquella noche, frente a un pub lleno de jóvenes celebrando, alguien decidió que su tiempo había terminado. Cuando el cártel Kinahan apuntaba a sus propios altos mandos, ya había perfeccionado una de sus prácticas más oscuras. No inventaron el uso de menores en el narcotráfico, pero lo llevaron a un nivel industrial. Niños de apenas 10 años eran reclutados, vulnerables, maleables, invisibles. Los ponían a transportar droga y dinero en bicicletas, a vigilar esquinas, a observar sin ser vistos. Si eran detenidos, su edad los protegía. La ley apenas podía tocarlos, y el sistema quedaba impotente. Pero dentro del cártel no había compasión. Quien perdía mercancía podía ser golpeado o apuñalado. Una advertencia viva para los demás. Una vez atrapados, escapar se volvía casi imposible. La intimidación y la coerción hacían el resto. Personas sin antecedentes eran forzadas a colaborar. Negarse no era una opción. Las consecuencias eran mortales. En el sur de Dublín, familias enteras vivían paralizadas por el miedo. Algunas llegaron a hipotecar sus casas para saldar deudas ajenas. Todo con tal de salvar a sus hijos de la violencia. El tiroteo de 2013 no fue el primer intento de acabar con Greg Lynch. Meses antes, el traficante ya había recibido múltiples amenazas de muerte. En diciembre, otro plan para asesinarlo estuvo a punto de ejecutarse. Falló por un error de vigilancia de sus atacantes. Durante su recuperación, los aliados de Lynch señalaron a Derek Butler Devoy. Lo acusaron de organizar el ataque en el pub. Querían desplazarlo, tomar su territorio. La represalia fue inmediata y brutal. El hermano de Butler, conocido como Mad Mickey Devoy, pagó el precio. Fue atraído a una trampa, ejecutado con 3 disparos en la cabeza y el cuello. Su cuerpo fue arrojado sin cuidado en un callejón apartado. Durante meses, el entorno de Lynch creyó haber eliminado al culpable. Pero la verdad salió a la superficie. Devoy no había tenido nada que ver. Como compensación, se ofrecieron 100.000 euros a su hermano Derek. Cuando intentó transferir el dinero al Reino Unido, el Estado lo confiscó. Tras el ataque al Hotel Regency y la fractura interna del cártel,
llegó la revelación final. Quienes habían intentado matar a Lynch eran los suyos, amigos de la infancia. El complejo de viviendas donde Greg creció también fue el hogar de Daniel Kinahan y su hermano Christopher. Sus madres compartieron pasillos, sus padres compartieron lealtades. Greg creció junto a ellos, con vínculos que parecían irrompibles. Pero el crimen no conoce la lealtad. Lynch descubrió que Fat Freddie Thompson, otro amigo de la niñez, había marcado su nombre para morir. El motivo: una relación sentimental. Una traición personal convertida en sentencia de muerte. Thompson buscó el visto bueno de Daniel Kinahan. La autorización llegó, o al menos eso pareció. Para proteger al verdadero responsable, se construyó una mentira. DeBoy fue señalado y su hermano asesinado. Un engaño que dejó un rastro de cadáveres y lealtades destruidas. Después de conocer la verdad, Lynch se apartó del círculo que lo vio crecer. Se alejó de quienes casi lo matan. Las secuelas del disparo lo acompañaron durante años. Su rostro quedó paralizado. El recuerdo, permanente. Con el tiempo se sometió a múltiples cirugías reconstructivas, costosas, meticulosas. Hoy su apariencia es casi irreconocible, y en un gesto que resume su supervivencia, ha vuelto a mostrarse en público. Posa para fotografías. Sale de noche, como si regresara, una vez más, de entre las sombras. Pero en el mundo que dejó atrás, nadie olvida y nadie perdona.